Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser Hamilton-Jacobi aplicado a un problema relativista con alguna entrada lateral de relatividad que no es necesario que sepan para el parcial. Pero en principio el mensaje es que no existe la ecuación de Hamilton-Jacobi relativista. No existe tal cosa. Lo que existe es Hamilton-Jacobi aplicado a un hamiltoniano relativista. O sea que si uno sabe el hamiltoniano, no tiene por qué saber nada de relatividad. Con Hamilton-Jacobi puede encontrar las ecuaciones de movimiento. Entonces ustedes, por ejemplo, en la guía aparecen varios hamiltonianos extraños y en los libros también aparecen hamiltonianos que no tienen nada que ver con p cuadrado sobre 2m más b, y sin embargo pueden aplicar la ecuación de Hamilton-Jacobi. Si no depende del tiempo del hamiltoniano, pueden aplicar esta separación y concentrarse en la función característica de Hamilton. Si hay coordenadas cíclicas, saben cómo separar la coordenada cíclica y dejar como incógnita una función del resto de las coordenadas. Si el problema es completamente separable y conservativo, saben buscar la solución como una función como una suma de funciones de cada una de las coordenadas del término temporal. Así que hamiltonianos raros hemos visto, y hemos visto cómo resolver problemas con Hamilton-Jacobi, así que pueden tomar al hamiltoniano de relatividad especial como un hamiltoniano raro más entre los que aparecen en la guía, ¿sí? Y el hamiltoniano de relatividad especial para una partícula, no estamos hablando de sistemas con vínculos ni nada por el estilo, simplemente una partícula en un potencial es esto de aquí. Y no debería extrañarles tanto que el hamiltoniano tenga esta forma, porque ustedes, con lo poco que deben haber visto en física 1 de relatividad especial, saben que lo que en mecánica newtoniana es p cuadrado sobre 2m, en relatividad especial es esto, es p cuadrado más m cuadrado. C cuadrados ahí aportando sus unidades. Entonces, es así un simple repaso de lo que es un simple reemplazo en la expresión de la energía, lo que antes usaban en mecánica newtoniana, ahora lo reemplazan por esto de mecánica relativista. Entonces, todo lo que hemos visto de Hamilton-Jacobi aplica para un hamiltoniano de esta forma. ¿De dónde viene este hamiltoniano? Eso es interesante rastrearlo. Y ese hamiltoniano lo pueden deducir de un lagrangiano relativista, de un lagrangiano para partículas relativistas, que tiene esta otra forma. Esto sí lo deben haber visto con Rafael. El primer término es el lagrangiano de partícula libre, y el segundo término es un término de potencial, que no agrega, como agregaba el término de potencial en mecánica no relativista. Entonces, este lagrangiano está definido en esencia para que el impulso generalizado dé el impulso de mecánica relativista, P por gamma, perdón, M por B por gamma. Entonces, este lagrangiano pueden pensarlo como una construcción o como un resultado de hacer ingeniería inversa para ver de qué manera obtener el impulso relativista a partir de una función de la velocidad. Entonces, la función de la velocidad tiene que ser esta. Pero en definitiva, es gamma la menos 1 esto que está aquí. No es m. Si fuera gamas, sería menos la energía cinética. Esto es gamma a la menos 1. O sea que el lagrangiano no tiene la forma de t menos b.
¿sí? En relatividad especial, el lagrangiano no es T menos B. Es esto que es proporcional al tiempo propio menos el potencial. Para que fuese la energía menos B, aquí debería aparecer 1 sobre esto. Entonces, ¿cómo construimos el hamiltoniano? Siempre es la misma receta, es la transformada de Legendre del lagrangiano. Entonces hay que calcular el impulso generalizado, hay que despejar las velocidades en términos del impulso y hay que reemplazar en esta expresión del hamiltoniano. Y lo que consiguen con este lagrangiano es primero encontrar el impulso relativista. O sea, el lagrangiano está construido a propósito para que el impulso de esto, ¿sí? Entonces, con este impulso pueden despejar las velocidades y pueden construirse la combinación que necesitamos. P escalar la velocidad menos el lagrangiano, y de ahí se obtiene el hamiltoniano relativista que les mostré antes, esto de acá. La ecuación de Hamilton-Jacobi sigue siendo la misma. Cuando el cuando el hamiltoniano tiene esta forma, la ecuación de Hamilton-Jacobi es esta de aquí, o sea, ya no es el gradiente al cuadrado sobre 2m, parece un término más complicado, la raíz cuadrada del gradiente al cuadrado más una constante, más el potencial. Y lo que suele hacerse es pasar términos de un lado para otro y elevar al cuadrado, o sea que lo más probable es que si buscan la ecuación de Hamilton-Jacobi escrita para el hamiltoniano relativista, vean una ecuación sin raíces cuadradas, vean esto directamente. Pero en esencia es la misma ecuación. Todo lo que funcionaba para Hamilton-Jacobi no relativista sigue funcionando para Hamilton-Jacobi. En particular, para Hamilton-Jacobi relativista, en particular, una de las cosas que usábamos mucho era independencia del hamiltoniano respecto del tiempo. Eso nos permitía separar la ecuación de Hamilton-Jacobi como menos E por T más W. El hamiltoniano relativista tiene la misma propiedad que el hamiltoniano no relativista. Si no depende explícitamente del tiempo, por ejemplo, si este potencial no depende explícitamente del tiempo, que es lo que está hecho aquí, pero podría haber situaciones más generales en donde el potencial sí dependiera del tiempo, u otros tipos de potencial que dependieran de la velocidad. Si h no depende del tiempo, sea relativista o no relativista, el sistema es conservativo. Lo único que importa para esa demostración son las ecuaciones canónicas, o sea, no importa si la energía cinética es cuadrática, no importa si la energía cinética es P cuadrado sobre 2m. H no depende del tiempo, sea cual sea H, entonces H se conserva. Entonces, si H se conserva, la ecuación de Hamilton-Jacobi se separa así, y aquí les escribí cuál sería la ecuación de Hamilton-Jacobi para la función característica de Hamilton. La forma que tiene esto también, podríamos sacarnos de encima la raíz y escribir una ecuación sin raíces cuadradas. Entonces, el problema que vamos a ver ahora lo vamos a resolver por 3 métodos, como para decir que hemos visto algo de relatividad. El primer método es como si no supieran casi nada de relatividad, solo lo justo. No saben transformaciones de Lorentz, lo único que saben es que P punto es igual a la fuerza. Con el primer método solo vamos a saber que P punto es igual a la fuerza y vamos a tratar de resolver un problema en donde la fuerza es la que produce un campo eléctrico uniforme y constante sobre una carga eléctrica. ¿Sí? O sea, es el análogo en electromagnetismo al problema de una masa que cae. Es una fuerza constante en el espacio, siempre es la carga por el campo eléctrico, como tendríamos m por g en un campo gravitatorio. O sea que es una partícula que cae en un campo eléctrico. Entonces les decía, vamos a resolverlo primero como si no supiéramos más que la ecuación P punto igual a la fuerza. Después vamos a resolverlo como si supiéramos algo de relatividad, o sea, usando algún truquito. Y después vamos a resolverlo como si no supiéramos absolutamente nada de relatividad, que va a ser con la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Sí? Entonces, empecemos por plantear el problema. Al final de todo vamos a ver algunas propiedades interesantes que tiene el movimiento de una partícula en un campo eléctrico constante, pero
Lo primero que queremos hacer es ver cuáles van a ser sus ecuaciones de movimiento y cuáles van a ser las soluciones. Entonces, el problema que planteamos es así. Tenemos una carga en el origen y a t igual a 0 está en el, a t igual a 0 está en el origen, tiene velocidad en x nula y tiene una velocidad transversal en y igual a v0. Entonces, relativista o no relativista, lo que saben es que la carga se va a acelerar en el campo eléctrico. También estamos suponiendo que vamos a asumir, por simplicidad, que el producto de la carga eléctrica por la magnitud del campo es positiva, de manera que siente una fuerza en la dirección del campo, la partícula. Aquí, al campo eléctrico, para no hacer lío con la notación de la energía, que también vamos a usar, a su magnitud la llamo lambda, ¿sí? O sea que la fuerza es la carga, es chiquita, por lambda. Y estamos suponiendo que eso es positivo, o sea que la partícula lo que va a hacer inicialmente es, va a empezar moviéndose en y, pero se va a acelerar progresivamente en x y va a describir alguna curva en el plano xy. Lo que queremos ver es quién es x de t, quién es y de t, y cuál es la función x de y. Si esto fuera un problema no relativista, ya sabemos que x de t va a ser la aceleración al cuadrado, la aceleración por t cuadrado sobre 2, y de t sería simplemente v0 por t, y x de y sería algo así como y cuadrado por algo. Entonces vamos a ver en qué cambia cuando el movimiento es relativista, en qué cambian esas soluciones de mecánica newtoniana. Bien, entonces, primer método. En el primer método, lo único que saben de mecánica relativista es que sigue valiendo la ecuación de P punto igual a la fuerza, pero ahora P no es m por la velocidad, sino es m por la velocidad por gamma. Donde gamma es 1 sobre la raíz de 1 más b cuadrado sobre c cuadrado. Este, gamma, este factor gamma es siempre mayor que 1. Si la velocidad tiende a c, gamma tiende a infinito. Y ahí aparecen todos los efectos fuertemente relativistas. Entonces, ¿cuál es la fuerza aquí? La fuerza aquí es simplemente la carga por la magnitud del campo. Todo está en la dirección x. Fíjense que tomé x para arriba, que la carga se va a acelerar hacia arriba, la carga va a caer hacia arriba. Y las dos ecuaciones de movimiento, estamos suponiendo que todo el movimiento ocurre en el plano xy. Inicialmente esto no tiene velocidad en z, inicialmente solo tiene una velocidad en y. Entonces podemos concentrarnos en el plano xy, en lo que pasa en el plano xy. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. La variación del impulso en la dirección x es igual a la fuerza en la x. Y la variación del impulso en la dirección y, como no hay fuerza en la dirección y, es 0. Podríamos integrar esta ecuación, podríamos integrar las dos ecuaciones inmediatamente, pero en el sentido de que nos quitaremos de encima estas derivadas respecto del tiempo, pero todavía quedarían mezcladas las velocidades entre sí. Si yo integro esta ecuación y digo, bueno, si la derivada respecto del tiempo de esto es una constante, entonces lo que está dentro del paréntesis tiene que ser e por lambda por el tiempo. Si la derivada de lo que está dentro de este paréntesis es 0, lo que está dentro de este paréntesis tiene que ser una constante. Pero eso no me deja ecuaciones para Bx y para Bi por separado, porque tengo en el medio el factor gamma. Y el factor gamma depende tanto de Bx como de Bi. Entonces, de alguna forma, hay que tratar de eliminar una de las velocidades en términos de la otra para escribir una ecuación cerrada para Bx o para Bi. Y eso es fácil de hacer utilizando esta ecuación, de que esta derivada es 0. Entonces, si esa derivada es 0, lo que está dentro del paréntesis es una constante. Entonces, de aquí puedo despejar cuánto vale Bi en términos de esa constante y de Bx, y puedo calcular cuánto vale el factor gamma puramente en términos de Bx. Entonces, vuelvo a la ecuación para la variación del impulso en la dirección X. Veo que me faltó una masa por aquí, ¿o no?
Eh, no nos faltó ninguna más. Veo cuánto vale. Bueno, esta ecuación, ya les dije antes, se integra automáticamente porque es una derivada igualada a una constante. Entonces tengo esta ecuación para Bx, despejo Bx, Bx aparece arriba y abajo, despejo Bx, y esto lo leo como una ecuación para x punto igual a cierta función del tiempo. Entonces la puedo integrar. Es una integral muy fácil porque arriba aparece el tiempo y abajo aparece el tiempo al cuadrado. Entonces es como si tuviera diferencial de tiempo al cuadrado sobre una función del tiempo. Entonces, esta integral es absolutamente fácil. Con la condición inicial de que x de 0 sea 0, esta es la ecuación de movimiento x de t. Ya no es aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Es una raíz cuadrada de eso al cuadrado menos 1. Para tiempos cortos, para tiempos pequeños, esto sí va a dar algo de la forma t cuadrado por aceleración sobre 2. Pero la solución general para todo tiempo es esta. Ahora que uno tiene la solución en x, puede calcular la velocidad x en función del tiempo. Bueno, era algo que ya teníamos aquí, bx como función del tiempo, y teníamos bi como función de bx. Entonces, bueno, haciendo la historia corta, también podemos integrar la ecuación para i. Y la ecuación para i, ahora sí tiene un aspecto totalmente distinto al de mecánica newtoniana. Ya no es proporcional al tiempo, va a ser proporcional al tiempo para tiempos cortos. Pero fíjense que ahora es una función al coseno de esta constante por el tiempo. Y como tenemos x de t y tenemos y de t, también podemos averiguar x de y, lo que va a ser x como función de y. Y ya no va a ser x igual a una constante por y al cuadrado. Va a ser esta función, ¿sí? Aparece coseno hiperbólico de esta constante por y, bueno, y depende de las condiciones iniciales. Aquí es 0, es la energía cinética en el instante inicial, o sea, P0 cuadrado por C cuadrado más M por C cuadrado raíz cuadrada. Entonces, no fue tan dramático después de todo no saber mucho de relatividad. Esta ecuación, resolver esta ecuación para un campo, para una fuerza constante, sale. Lo que no habría que hacer, la trampa en la que pueden caer, es en empezar a derivar todas estas cosas respecto del tiempo, tomar estas ecuaciones y hacerlas derivadas explícitamente. Y entonces ahí van a estar perdidos y no van a salir de ahí. Entonces, la clave es integrar estas ecuaciones, notar que estas ecuaciones se pueden integrar de manera inmediata. Después, el problema es separar Bx de Bi. Pero, en fin, no es tanto el trabajo. Y finalmente ¿cuántas integrales hay? Dos. La integral de esta función, que es trivial, y la integral de esta otra función, que no será tan trivial, pero bueno, el coseno. Ahora veamos un método en donde x de t va a salir sin necesidad de hacer ninguna integral. ¿Sí? Ahora vamos a resolver esto como si supiéramos algo de relatividad. Esperen que estoy leyendo el chat. No entiendo a qué te referís con degeneraciones en la solución si las velocidades fueran altas. O sea, claramente las soluciones tienen dos límites. El límite en que este paréntesis es pequeño comparado con 1, entonces queda la solución no relativista, y el límite en que este paréntesis es grande comparado con 1, en donde tenemos la solución, perdón, la solución se ve completamente diferente a lo de mecánica newtoniana. En mecánica newtoniana en ningún lado tenemos una raíz cuadrada.
ni en mecánica newtoniana, menos que menos tenemos coseno hiperbólico, simplemente tenemos i al cuadrado. Entonces el gamma está ahí y hace su efecto. Después vamos a ver un poco más en detalle cómo son esas curvas y estas trayectorias. Entonces lo que les decía es que ahora vamos a ver un segundo método en donde x de t va a salir sin necesidad de hacer ninguna integral. Antes era una integral trivial, bueno, ahora va a ser ninguna integral. Las ecuaciones de base van a ser las mismas. P punto igual a la fuerza. Entonces tenemos que P punto X es igual a la fuerza en X, P punto Y es igual a 0. Entonces PI es igual a una constante. Y PX es igual a esta constante por el tiempo. Como inicialmente supuse que la velocidad en X era igual a 0, aquí la constante de integración es 0. Y ahora la clave del asunto es usar la ecuación de conservación de la energía. ¿Qué tengo aquí? Tengo la energía cinética más la energía potencial. Esto es un campo uniforme, entonces la energía potencial es menos el campo eléctrico por X, por la carga. Todo esto igualado a la energía inicial. La energía inicial está debida únicamente a la masa en reposo y a la velocidad en la dirección transversal y. Acuérdense que esto es una partícula que inicialmente se mueve solo horizontal y es acelerada por el campo eléctrico luego verticalmente. Entonces, si tengo cuánto vale el impulso como función del tiempo, conozco cuánto vale P por C al cuadrado. Entonces, esta ecuación ya me da una relación entre X y el tiempo, porque P es una función conocida del tiempo. Entonces, despejar X de esta ecuación es una pavada. Simplemente paso X para un lado, es 0 para el otro, y escribo cuánto vale P cuadrado en función del tiempo. Va a ser Px al cuadrado más Pi al cuadrado. Entonces, X de t inmediatamente da esto. Vuelve a formarse dentro de la raíz cuadrada, la constante es 0. Entonces, sin hacer ninguna integral, volvemos al resultado de antes. Que x es igual a esta constante por la raíz cuadrada de esta otra cosa por el tiempo al cuadrado menos 1. ¿Sí? Es una función que en 0 vale 0. Si calcularan la velocidad, verían que la velocidad, cuando t tiende a infinito, la velocidad tiende a c. Para tiempos cortos, bueno, ya les dije antes, va a ser t cuadrado sobre 2 por una aceleración, etc. Y de la misma manera, siguiendo casi de la misma manera que antes, en realidad no. Aquí usamos otro truco relativista, que es decir que la energía cinética uno la puede escribir así en términos del impulso, pero también la puede escribir así en términos de gamma, o sea, en términos de la velocidad. Entonces la ecuación de conservación de la energía en términos de gamma es esta. Lo que antes era p cuadrado más m cuadrado, ahora es ms cuadrado por gamma. Son numéricamente iguales. O sea, esas son identidades relativistas que si uno dice un par de problemas de relatividad lo sabe, ¿no? Entonces no vamos a estar suponiendo que ustedes sepan eso. Este es un método, es para mostrarlo cómo lo resolveríamos al problema si supiéramos relatividad. Ya vemos que x sale sin hacer ninguna integral. Con esta ecuación puedo obtener gamma como función de x. Y como ya conozco x como función del tiempo, puedo obtener gamma como función del tiempo. Voy a la ecuación para el impulso en la dirección y. Entonces, sé que la velocidad en i es igual al impulso constante en la dirección en i sobre m gamma, y ya tengo gamma como función del tiempo. Entonces, puedo integrar esta ecuación pensándola como i punto igual a esto, y de nuevo obtengo el arcoseno, y tal, y después de ahí despejo x de i. Así que puedo resolver lo mismo que hice antes, con un poco más de economía de medios. Antes tuve que resolver dos integrales, ahora tuve que resolver una sola. Entonces pasemos al método
que más les interesa a ustedes, que es el de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y van a ver que en este problema es bastante directo. No lo van a notar inmediatamente porque, como es una cosa novedosa, voy a tener que explicar con cierto detalle. Pero en realidad este método de Hamilton-Jacobi cabería en media página para resolver todo. Sí, es bastante directo en este caso. ¿De dónde partimos? Partimos del hamiltoniano. Estamos suponiendo que el movimiento sea en el plano XY, entonces tenemos el impulso en X, impulso en Y, y el potencial aquí restando. El potencial no es que esté restando, el potencial es menos E por lambda por X. Entonces, este es nuestro hamiltoniano. No depende explícitamente del tiempo. Entonces, buscamos la función característica de Hamilton. La función característica de Hamilton es tomar el hamiltoniano, igualarlo a la energía y reemplazar los impulsos por la derivada de la función característica respecto de X y respecto de Y. Entonces, esta es la ecuación que satisface la ecuación característica de Hamilton para este problema. Entonces, ahora empezamos a buscar maneras de separar esta ecuación. Una cosa que está inmediatamente a la vista es que la coordenada Y es cíclica. Entonces, ya saben que si la coordenada Y es cíclica, pueden separar toda la dependencia en Y de la función característica de Hamilton en un término que sea una constante por Y. Entonces, como la única otra coordenada que queda es X, la función característica de Hamilton será P0 por Y, donde P0 ya saben que es el impulso constante en la dirección Y, más una función de X. Entonces, ahora el problema es resolver quién es esta función de X. Entonces, vuelvo a la ecuación de Hamilton-Jacobi, reemplazo esta propuesta, despejo, ahora me queda una ecuación diferencial ordinaria para W de X, despejo cuál es su derivada y obtengo esto, W' es igual a esto. Donde de nuevo se forma la constante E0, que es la energía inicial, la energía cinética inicial, que es, bueno, es 0 al cuadrado, que es esto, ¿sí? Entonces, ya tengo una ecuación diferencial para W. Integrar esta ecuación es meter un símbolo de integral aquí al frente. O sea, no es hacer nada integrar esta ecuación. Entonces, escribamos completa quién es W. W va a ser P0 por I más la integral de esta expresión. Esto va a ser W. Entonces, fíjense dos cosas muy importantes aquí para anotar. No voy a hacer esta integral, ¿sí? Y esto ya debe ser la 10ª vez que se los decimos. No se apuren a hacer la integral que les da W, ¿sí? Para hacer integrales difíciles ya van a tener que calcular la acción. Pero si están resolviendo las ecuaciones de movimiento y tienen que pasar por W, no se apuren a hacer la integral de W, porque el movimiento y la trayectoria y la órbita, mejor dicho, van a salir de las derivadas de W. Y es más fácil derivar primero y integrar después, que hacer la integral primero y derivar después. Esa regla sigue siendo válida aún para el hamiltoniano relativista. Entonces, ese es el primer punto importante, no hacer la integral todavía. El otro punto importante es que yo partí de una ecuación diferencial en donde a W la supuse en función de X y de Y. Y en el camino apareció P0, en el camino apareció la energía E. Entonces, finalmente, la solución de la ecuación diferencial, yo estaba previendo que iba a depender de X y Y, pero depende también de los valores de E y de P0. Esas variables de separación, esas constantes de separación, son genuinas variables de la solución que estoy encontrando. Entonces, las incluyo como variables de W. No solo X, no solo Y, sino también las constantes de separación E y P0. ¿Por qué hago esto? Porque lo fundamental en el método de Hamilton-Jacobi es construir una función que tenga el número necesario de variables para definir una F2 y que satisfaga cierta ecuación diferencial que sé que me va a llevar a cierto hamiltoniano. La W, pensada como función generatriz de F2,
me lleva a un hamiltoniano constante que es igual a la constante de separación E. Entonces, cuando ya incluí en W la dependencia en E y en P0, puedo pensarla como una F2 y sé que esa F2 me va a llevar a un hamiltoniano de nuevas coordenadas Q1 grande y Q2 grande, de los nuevos impulsos E y P0, y sé que ese hamiltoniano nuevo va a ser directamente igual al nuevo impulso E. Entonces, aquí la única coordenada que va a tener dinámica va a ser Q1. Q1 punto va a ser igual a la derivada de K respecto a su impulso canónico, que es E, o sea, Q1 punto va a ser 1. En otras palabras, Q1 es, en esencia, el tiempo. Q1 va a ser T más una constante. Pero eso nos estamos adelantando un poco. Esa es la dinámica que sale de esta ecuación, pero por un lado tengo la dinámica y por otro lado tengo las ecuaciones de transformación. Pensándola a la W como una F2, sé que la Q1 grande, la nueva coordenada, va a ser igual a la derivada de W respecto del nuevo impulso E, el nuevo impulso canónico asociado a Q1. Entonces, recién aquí es donde me voy a preocupar por hacer las derivadas. Tengo esta función W, la tengo que derivar respecto de E. Aquí los dos lugares en donde entra E es, bueno, dentro de la raíz, también en el extremo inferior de integración, que a propósito podría haber puesto cualquier punto aquí. Podría haber puesto el 0, por ejemplo. Pero a propósito, elegí el extremo inferior de integración como aquel en donde se anula Px, en donde se anula W' respecto de x. O sea, donde se anula esta raíz. Entonces, les decía, esta integral depende de E a través de dos dependencias, de la dependencia en el extremo inferior de integración y de la dependencia explícita dentro de la raíz. Ahora, como ya hemos visto otras veces, si yo tuviese que derivar esto respecto del extremo inferior de integración, tendría que evaluar el integrando en el punto de retorno. Pero por definición, el integrando en el punto de retorno es 0. Así que finalmente esa derivada no importa. La única derivada que importa es la del integrando respecto de E. Y aquí vuelve a pasar algo que es inusual. Es inusual, pero ya nos lo hemos encontrado como 3 veces. Pero no es la regla general, ¿sí? Aquí tenemos que calcular una integral de una derivada. La derivada en principio es respecto de E, así que no puedo decir que la integral de la derivada me va a dar la función. Pero E aparece en combinación lineal con X. Entonces yo puedo reemplazar esta derivada respecto de E por una derivada respecto de X si tengo la precaución de dividir el resultado por el lambda. O sea, derivar esto respecto de X y dividir por E chiquito lambda es equivalente a derivar esto respecto de E. Pero entonces, si hago ese intercambio, si intercambio la derivada con respecto de E por una derivada respecto de X, ahí sí me queda la integral de una derivada de la variable que estoy integrando. Sí, lo hacía en potenciales lineales y ahora el potencial es lineal. El potencial es E lambda X, o mejor dicho, menos E lambda X. O sea que es un caso en donde eso está habilitado. Y podría valer en otras situaciones. No es excluyente que para que pueda hacer esto el potencial tenga que ser lineal. No, la importancia, ¿qué es lo importante que sea lineal? Lo importante es que E y X aparezcan en combinación lineal. No que sea una función lineal de E y X. Lo importante es que aparezca E, una constante por E más una constante por X. Eso es lo que me importa. O sea, si yo derivo una función de E más una constante por X, es como derivar respecto de X y dividir por la constante. Eso es todo lo que importa. No me importa cuál es la función. Entonces, bueno, esto es para mostrarles que en algunos casos ni siquiera hay que resolver una integral. Aquí me quedó la integral de la derivada. Como también elegí el punto de retorno como extremo inferior de la integral, cuando integre y tenga que evaluar en el extremo superior y restar la integral en el extremo inferior, el integrando en el extremo inferior,
el integrando en el extremo inferior se anula por la propia definición de punto de retorno. Entonces, esto es todo lo que me queda para la nueva coordenada Q1. Q1, el movimiento tiene dos ramas, una para Px positivo y otra para Px negativo. Q1 como función de x es esto. Y como les comentaba antes, esto que sale de la ecuación de transformación se complementa con lo que sale de la ecuación de la dinámica para Q1. Son dos piezas de información diferentes. Una es la transformación y otra la dinámica. La dinámica me dice que Q1 punto es 1, o sea que Q1 es igual a T más una constante. La ecuación de transformación me dice que Q1 es cierta función de X y de los nuevos impulsos. Entonces, uniendo estas dos cosas, que Q1 es T más Q1 0, y Q1 es esta función de X, puedo despejar quién es X. Y X es esta función, que depende de esta constante de integración para Q1. Pero esa constante de integración, como yo he pedido que X de 0 sea igual a 0, esa constante de integración tiene que ser 0. Entonces, así volvemos a obtener la misma solución del método anterior, esta ecuación 42. ¿Sí? Entonces, aquí también, sin hacer ninguna integral, salió x de t. Método de Hamilton-Jacobi. ¿Sí? Estoy leyendo el chat. Ecuación 55. Sí. Esto es la ecuación de movimiento canónica de Q1. K es el nuevo hamiltoniano. Q es la nueva coordenada. Las ecuaciones de movimiento es Q1 punto es la derivada de K respecto al impulso generalizado. ¿Por qué es 1? Es 1 porque el nuevo hamiltoniano es igual al nuevo impulso generalizado E. Por eso es 1. La ecuación de Hamilton-Jacobi hizo que W, considerada como función generatriz, me llevara al hamiltoniano igual al P grande 1, que en este caso le puse el nombre E. Bueno, entonces obtuvimos el mismo resultado de antes, cuando Q1, 0 es igual a 0. Más interesante que obtener x de t para el método de Hamilton-Jacobi es obtener la trayectoria, la órbita, perdón, obtener x de y. Eso es más interesante. Y es algo que no hemos visto tanto, así que presten atención. Aquí tenemos la función W. Ya me fijé qué pasaba si derivaba W respecto al impulso E, obtenía x de t. Ahora tengo la ecuación de transformación para la segunda coordenada, la segunda nueva coordenada, la que llamo Q2 grande. Y esa segunda coordenada va a ser igual a la derivada de W respecto al nuevo impulso P0. Y P0 aparece en dos lugares de la función W. Bueno, en realidad aparece en tres. Aparece aquí, en el término este que se separó al comienzo de toda la cuenta. También aparece en x de e, pero esa dependencia en x de e va a pasar lo mismo que antes. Si yo derivo x de e respecto de P0, voy a tener que evaluar el integrando en x de e y eso da 0, o sea que eso lo puedo omitir. Y P0 también aparece en E0 cuadrado, porque E0 cuadrado es P0 cuadrado, C cuadrado, más MC cuadrado al cuadrado. O sea que tengo dos lugares importantes donde aparece P0, aquí y en E0. Entonces calculo la derivada. Fíjense que no hago la integral para W. Calculo la derivada respecto de P0. El primer término es simplemente I. El segundo término se forma derivando E0 respecto de P0, como E0, como P0 entra en E0 a través de P0 cuadrado. Bajo la raíz, me queda un P0 arriba. Hay un signo menos, entonces este más menos se da vuelta. En definitiva queda esto. La nueva coordenada Q2 es esto. La integral es la integral que hay que hacer. O sea, esta integral hay que hacerla,
Pero es fácil. Les aseguro que es mucho más fácil que la integral de la ecuación 58. Esta integral es directamente el arcoseno de esto sobre E0. Ahora, antes tenía dos cosas. Para Q1 yo tenía la dinámica y tenía la ecuación de transformación. Para Q2 también tengo la dinámica y la ecuación de transformación. La ecuación de transformación es esta. Pero la dinámica de Q2 es trivial, porque el nuevo hamiltoniano solo depende del nuevo impulso E, que está asociado a Q1. No depende del nuevo impulso P0, que está asociado a Q2. Entonces, la derivada de K respecto a P0, que me daría Q2 puntos, es 0. O sea que Q2 es constante. Q2 es una constante. Entonces, de esta ecuación puedo despejar cuánto vale X como función de Y, y de Y y de esta constante Q2. En ese despeje, el más menos se vuelve irrelevante porque voy a estar tomando un coseno hiperbólico. Así que tengo esta ecuación para X de Y. Vuelvo a usar la condición de que en el instante inicial la partícula esté en el origen, o sea, X de Y igual a 0 tiene que ser 0. Y reobtenemos la ecuación de hace un rato. El nuevo Hamilton, me están preguntando en el chat, ¿cómo se llega a que el nuevo hamiltoniano depende de eso? Bueno, eso es por construcción. Uno plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi para que te lleve al hamiltoniano nulo. ¿Sí? Esa es la S. Ahora, ¿qué pasa? Uno ve qué pasa cuando usas la W como función generatriz. Cuando usas la W como función generatriz y querés ver cuál es el nuevo hamiltoniano va a ser igual al viejo hamiltoniano, porque W no depende del tiempo. Uno sabía que el nuevo hamiltoniano era igual al viejo hamiltoniano más la derivada de la función generatriz respecto del tiempo. Cuando estoy usando W como función generatriz, esa derivada respecto del tiempo es 0. Entonces, el nuevo hamiltoniano es directamente el viejo hamiltoniano, pero escrito en términos de los nuevos impulsos, nuevas coordenadas. Ahora, ya sé que W satisface la ecuación de que H, ya sé que W satisface esta ecuación. ¿Qué es la ecuación que me da el nuevo hamiltoniano? H de X y Px reemplazado por la derivada de W respecto de X, Pi reemplazado por la derivada de W respecto de Y. Esto estoy escribiendo el hamiltoniano en términos de los nuevos impulsos y de las nuevas coordenadas. Me da E por construcción. Por eso el nuevo hamiltoniano es igual a E. Debido a la ecuación diferencial que satisface W. O sea, no es casualidad. W satisface cierta ecuación diferencial de forma que el nuevo hamiltoniano es igual a el nuevo impulso E, que es el valor numérico que coincide con la energía. ¿Sí? Así como para la función principal de Hamilton, el nuevo hamiltoniano es 0 por construcción, porque uno buscó que la función principal de Hamilton satisfaciera cierta ecuación que me llevaba al hamiltoniano 0, la función característica de Hamilton satisface cierta ecuación que me lleva al hamiltoniano, escrito en términos de las nuevas variables, igual al nuevo impulso E. Ahí está. No, yo sé, ya puedo anticipar. Cuando uno trabaja con la función característica de Hamilton, ya puedo anticipar que el nuevo hamiltoniano va a ser igual al nuevo impulso E. O sea, ya de entrada hago la elección más simple para el nuevo impulso, digo, el nuevo impulso es E. O sea, no necesito avanzar en el cálculo. Ya sé que el nuevo hamiltoniano va a ser E. O sea, he construido W de tal manera que la ecuación diferencial que satisface me asegura que el nuevo hamiltoniano es E.
pasen en el Goldstein o repasen lo que hemos dado en otras clases. Si tienen dudas sobre eso, pregúntenos después o en el campus. Entonces, a lo que quería llegar era que la ecuación de la trayectoria, mejor dicho, de la órbita, aquí salió de manera muy directa con el método de Hamilton-Jacobi. Tuve que derivar esto respecto de y directamente me dio y de x, o x de y. ¿Sí? Así que, en cuanto a encontrar la ecuación de la órbita, esto fue muy, muy directo. Por eso este método compite con los otros dos de igual a igual, ¿no? Yo no me inclinaría por ninguno, por los otros dos en contra de este. Este es un método que va bien sin hacer muchas cuentas también. Y sin necesidad de saber relaciones entre energías cinéticas y gamas, o entre energías y P's. No hay que saber nada de relatividad y pueden resolver problemas de relatividad. Pero bueno, mejor saber algo de relatividad. Lo que vamos a ver en un ratito va a ser qué pasa cuando el movimiento ocurre a lo largo del eje X. ¿Sí? En estas soluciones hemos supuesto que inicialmente había cierta velocidad en y. ¿Sí? Entonces, el movimiento ocurría en el plano XY. Lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase va a ser qué pasa cuando la velocidad inicial en y es cero, o sea, cuando tengo solo un movimiento x de t, cuando la partícula se mueve solo sobre el eje x, el eje x está vertical. Entonces, antes de pasar a eso, notemos algunas pocas cosas sobre este movimiento en el espacio, y es que si tuvieran velocidad inicial también en el eje z, si no solo tuvieran pi, sino también pz, el movimiento sigue siendo plano. No tenía por qué serlo, pero uno puede ver que sigue siendo plano, eso lo pueden demostrar ustedes, y el plano en donde se mueve la partícula es el plano que contiene al eje X, que es la dirección del campo, y que contiene a la velocidad inicial. O sea que no estábamos perdiendo nada con asumir que el movimiento era en el plano XY. Entonces sigamos suponiendo que el movimiento es en el plano XY. Una cosa particular de este movimiento relativista es que ahora la velocidad en y, si teníamos y punto, si calculamos y punto, uno puede ver, a ver si lo tengo escrito en algún otro lado, estaba en algún lado y punto, estaba aquí tienen y punto, que es la dirección perpendicular a la fuerza. En mecánica newtoniana, si ustedes tiran una partícula hacia arriba con un cierto impulso horizontal, ustedes saben que ese impulso horizontal, o esa velocidad horizontal, mejor dicho, se conserva. Tirar una partícula hacia arriba siempre tiene una velocidad constante en el eje horizontal, que aquí es el eje y. En este problema, que es el análogo de eso, la velocidad en y tiende a cero. En lugar de moverse a velocidad constante, esta partícula se va frenando en y. O sea, el movimiento se va torciendo en la dirección de x y en la dirección de y se va frenando. Ahora vamos a ver las trayectorias. Entonces eso es algo nuevo. La velocidad en y tiende a cero y aquí están graficadas la x de t, y de t y x de y para el caso no relativista, que es la línea de trazos, y el caso relativista, que es la línea llena. Entonces, esta es la parábola, un medio de la aceleración por t cuadrado. Fíjense que la trayectoria relativista es una trayectoria que rápidamente tiende a dos asíntotas, tiende a líneas rectas para t, un valor absoluto muy grande. O sea, la partícula alcanza una velocidad límite, x punto nunca pasa de c. En cambio, y, que en el caso no relativista es una línea recta y punto es constante, en el caso relativista y es un arcoseno de t. Su derivada cuando t tiende a valores muy grandes, en valor absoluto, tiende a cero. Entonces, la curva se aplasta.
no solo no sobrepasa el valor de la velocidad de la luz, sino que al revés, tiende a cero y punto de t. Y con respecto a la órbita, lo que en mecánica newtoniana era una parábola, ahora es una función coseno hiperbólico. En mecánica newtoniana teníamos esta parábola. Ahora tenemos una función coseno hiperbólico, donde vemos que cada vez es más empinada esta curva. El movimiento en y se va frenando y en x se va acelerando hasta el valor límite de velocidad de la luz. Entonces, esa sería la parte importante de la clase, que es ver cómo aplicar Hamilton-Jacobi a un hamiltoniano novedoso. ¿Sí? No necesitaban saber nada de relatividad para aplicar Hamilton-Jacobi al hamiltoniano de la partícula relativista. Lo que vamos a ver ahora, para dar algo de relatividad, es ciertas propiedades muy interesantes que tiene el movimiento de esta partícula cargada cuando está restringido al eje X, cuando el movimiento solo ocurre en X. O sea, cuando no tienen velocidad en Y inicialmente. La partícula sale del origen en t igual a 0, y mejor, y se mueve a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces, pueden pensar, si continuamos el movimiento para menos y más infinito, pueden pensar que la partícula viene desde el infinito, cae, se va frenando por el campo eléctrico que apunta en otra dirección, tiempo t igual a 0 llega al origen, y el campo la vuelve a acelerar de nuevo y se va por el eje X de nuevo hasta infinito, cada vez con velocidad más grande, hasta llegar a no alcanzar el límite cero. Entonces, este movimiento unidimensional en un campo eléctrico constante y uniforme se conoce como movimiento hiperbólico. No está limitado a campos eléctricos. Ya vamos a ver cuál es la definición general de movimiento hiperbólico. Pero el caso de una partícula que se mueve en un eje impulsada por un campo eléctrico uniforme es un ejemplo de movimiento hiperbólico. Recuerden esta nomenclatura, porque es uno de los movimientos más importantes y característicos de relatividad especial. Y también lo van a ver en Física Teórica 1. Entonces, lo único que estamos haciendo es restringir el movimiento al eje X, y ahí llamamos al movimiento hiperbólico. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis, ya que lo estamos restringiendo a un grado de libertad, podemos darnos el lujo de hacer un análisis del retrato de fase. Entonces tenemos el hamiltoniano, ahora el hamiltoniano solo depende de x y de p es px. Entonces podemos dibujar el retrato de fase. El retrato de fase son las líneas de nivel de este hamiltoniano. Ya no es el caso sencillo de la primera clase, que era p cuadrado sobre 2m más b. Ahora dibujar este retrato de fase ya no es tan fácil. Ya no es graficar el potencial, subirlo, bajarlo, tomarle la raíz cuadrada y redondear los cruces con el eje X. Ahora, de verdad hay que dibujar esto como uno graficaría una función, analizando derivada, analizando puntos críticos, etc. Resulta, en realidad, que por ser el potencial lineal, no es nada difícil dibujar esta función, porque uno inmediatamente piensa, bueno, tengo que graficar el retrato de fase, entonces tengo que graficar P de X. Ese es el pensamiento automático. Pero no, mentira, es más fácil dar vuelta la pantalla y graficar X de P, porque X de P está servido aquí. Si H vale E, X de P es simplemente la raíz cuadrada de esto menos E. Y graficar esta raíz cuadrada menos E es mucho más fácil que despejar de aquí P y graficarlo en función de X. O sea, imagínense, sumarle a esto E, elevar al cuadrado, restar mc cuadrado al cuadrado, tomar la raíz cuadrada, dividir por C. Listo, ya está. Mucho más fácil. De aquí despejo quién es X de P y de E. Entonces, graficar esta función es mucho más sencillo. Sé que van a ser aproximadamente parabólicas
cerca de los puntos de retorno. O sea, sé que va a haber un punto en donde P va a ser 0. Eso lo tengo asegurado. O sea, si P es 0, P es 0 para cierto valor de XE. Para cualquier valor de la energía, P va a ser 0 en algún momento. Entonces, son curvas que para P por C mucho más grande que 0 van a tender a líneas rectas, o sea, va a tener asíntotas esto. Y para decirlo en una palabra, son hipérbolas, ¿sí? Uno podría haber reconocido ya en esta ecuación o en esta otra ecuación la ecuación de las ramas, determinadas ramas de determinadas hipérbolas. Entonces, no es que las curvas estas se parezcan a hipérbolas, son ramas de hipérbolas. Entonces aquí tenemos un primer diagrama para un hamiltoniano que no es el p cuadrado sobre 2m más b, ¿sí? Igual no resultó difícil graficarlo porque el potencial era lineal, entonces directamente pudimos despejar x. Bien, antes habíamos deducido la ecuación de movimiento x de t cuando inicialmente había un impulso en la dirección y. Entonces, ahora no hay impulso en la dirección y inicialmente. Donde antes figuraba E0, y E0 incluía un término que era P0 cuadrado por C cuadrado, ahora ese P0 es 0. Entonces, el E0 que aparecía en las fórmulas de antes para X de T es directamente la energía de la masa en reposo, mc cuadrado. Entonces, esta va a ser ahora, para el caso del movimiento unidimensional, la trayectoria de la partícula que está en el origen a tiempo t igual a 0. Y la trayectoria tiene este aspecto. Esto es x de t. La partícula viene desde el infinito a velocidad tendiendo a c. Fíjense que estas asíntotas, ustedes calcularan la velocidad para t mucho mayor, para t muy grande, en valor absoluto, verían que esta velocidad tiende a c, x punto tiende a c. Entonces, estas son las asíntotas están a velocidad c, la partícula se acerca moviéndose a velocidad muy próxima a la de la luz, se empieza a frenar al acercarse al origen, aquí el movimiento es más o menos parabólico, la trayectoria es más o menos parabólica, y luego vuelve a acelerarse y se va de nuevo a infinito. O sea, la partícula está cayendo desde infinito, frenándose por el campo eléctrico que tiene en contra, y luego regresa a infinito. Cuando t es suficientemente chico, ustedes pueden desarrollar esta raíz a primer orden en t cuadrado. Y el resultado es que para t suficientemente chicos, x de t es esto. Y esto tiene la forma de una aceleración sobre 2 por t al cuadrado. O sea, uno con todo derecho puede decir, para t pequeños, la partícula tiene una aceleración que es igual a la carga eléctrica o el campo eléctrico sobre la masa, o sea, la aceleración, fuerza sobre masa. Al revés, para t muy grandes, la trayectoria tiende a estas asíntotas. A c por el valor absoluto de t, o sea, este x punto tiende a c, y las asíntotas, esto aquí es importante, este otro término, cuando uno calcula las asíntotas tiene que calcular todo lo que no se va a cero cuando t va a infinito. Este otro término me da qué debajo cuán debajo del origen está este punto de intersección de las asíntotas con el eje X. Pero en fin, lo destacable o lo importante es que cuando la partícula está casi en reposo, tiene una aceleración. Esperen que estoy leyendo el chat. Claro, es eso. Cerca de t igual a 0, fíjense que esta curva da x punto cercano a 0. Esto sí, mc cuadrado sobre e lambda es una escala de longitud. Es esta escala de longitud, que es la energía en reposo sobre la fuerza, una energía sobre una fuerza me da una longitud. Es la escala de longitud típica en la que
la partícula adquiere velocidad comparable con c. Eso lo podríamos. La partícula adquiere velocidad comparable con c cuando ha recorrido una distancia del orden de mc² sobre la carga por el campo eléctrico. Ahora viene lo interesante del movimiento hiperbólico. Ustedes saben que la partícula en reposo, o la partícula cerca de la zona donde está en reposo, sigue movimiento tipo un medio de aceleración por t². Entonces, ahora imagínense el siguiente experimento. Tienen a la partícula que se está yendo, ¿sí? La partícula se está acelerando y se está alejando del origen. Entonces, en determinado punto de su trayectoria, digamos aquí, tiene cierta velocidad v sub 0 o v. Ahora imaginen que justo en la posición de la partícula pasa un observador inercial que tiene su misma velocidad. ¿Sí? Justo cuando la partícula está pasando por aquí, está pasando por este valor de x con esta velocidad, hay un observador que está en el mismo valor de x y se mueve con la misma velocidad. Para ese observador, la partícula va a estar instantáneamente en reposo, porque ese observador es un observador inercial, ¿sí? Ese observador se está moviendo con la misma velocidad que la partícula en ese instante de tiempo. Entonces, la velocidad de la partícula para ese observador en ese instante de tiempo es 0. Pero solo va a ser 0 durante un instante, porque la partícula se está acelerando, el observador no se está acelerando. Entonces, este observador que se cruza con la partícula y justo se cruza cuando la partícula tiene su misma velocidad, pasado el tiempo va a ver que la partícula empieza a acelerarse, porque la partícula cada vez se mueve a mayor velocidad, deja retrasado al observador. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿con qué aceleración va a empezar a alejarse la partícula respecto de este observador con el que se ha cruzado recién? ¿Se entiende la pregunta? La partícula se mueve hacia arriba, cada vez con mayor velocidad. Cuando cruza, digamos que cuando cruza por el puntito, por este punto, justo hay un observador que se mueve a su misma velocidad. Entonces este observador durante un instante ve que la partícula está en reposo. El observador se sigue moviendo a la misma velocidad, pero la partícula cada vez se mueve más rápido. Entonces la partícula va a dejar atrás al observador. Pero inicialmente lo va a dejar atrás con velocidades relativas pequeñas. O sea, no es que la partícula inmediatamente se va a hacer relativista. Entonces la pregunta es, ¿con qué aceleración se mueve inicialmente la partícula respecto de este observador? O sea, vamos a tratar primero el problema de mecánica newtoniana, pensando en una partícula en un campo gravitatorio, para ver qué es lo que nos estamos preguntando y cuál es la respuesta para mecánica newtoniana, y después vamos a analizar lo que pasa en este caso de movimiento hiperbólico. Entonces, esta es la situación. Imagínense ahora, olvídense de relatividad. Lo que tenemos es una partícula en un campo gravitatorio que apunta hacia arriba. En algún momento, desde aquí, liberamos a la partícula con t igual a 0. La partícula cae, entre comillas, en este campo gravitatorio, o sea, se acelera hacia arriba, y justo en determinado instante se cruza con un observador O' que se mueve con la misma velocidad que la partícula. ¿Sí? Este es el problema de mecánica newtoniana. Entonces, en este instante la partícula se cruza con el observador que se mueve a la misma velocidad. Para este observador, que es lo que está graficado en la figura de la derecha, la partícula está instantáneamente en reposo y el otro sistema, el sistema del observador O, se mueve para atrás, se mueve hacia abajo con velocidad menos v. Entonces, este observador O' se está moviendo a velocidad constante. La partícula se está moviendo cada vez más rápido. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria de la partícula según el observador O'? Supongamos que en el momento de cruzarse se cruce por x igual a 0 y t' igual a 0. Yo les pregunto, este observador O' que instantáneamente ve a la partícula en reposo, para él,
¿qué trayectoria va a seguir la partícula a partir de t' igual a 0? ¿Sí? Entonces, la respuesta más o menos evidente es que es un campo gravitatorio uniforme, la partícula está inicialmente en reposo, O' va a ver que la partícula va a moverse hacia arriba como g por t' al cuadrado sobre 2. Esto es mecánica newtoniana. ¿Sí? Un observador que suelta, imagínense que O' al mismo tiempo que esta partícula cruza por aquí, O' suelta una de sus partículas desde el origen. Entonces la partícula que suelta O' va a ser lo mismo que la partícula que instantáneamente estaba en reposo con O'. Son dos partículas que tienen la misma condición inicial. Entonces O' dice, bueno, mis partículas caen hacia arriba con aceleración g, entonces esta partícula que me he cruzado y que instantáneamente estaba en reposo respecto de mí, también va a caer hacia arriba con aceleración g. Entonces, esto es lo que va a ver O'. O' va a ver, primero, O' se está acercando a la partícula. Se está acercando y para poder cruzarse con la partícula se tiene que mover a una velocidad inicial mayor que la de la partícula. Entonces, esto sería una especie de time-lapse de lo que pasa con O' y la partícula. En t igual a 0, la partícula justo se cruza con O'. Entonces quiere decir que a tiempos anteriores la partícula ha tenido que venir hacia O'. Y para t mayores que 0, la partícula se empieza a alejar de O', porque O' siempre se mueve a velocidad v0, pero la partícula se mueve cada vez más rápido. Y lo que estamos diciendo es que la partícula se va a alejar de O' según esta trayectoria. Aquí les voy a mostrar una animación. Estoy perdiendo participantes a lo loco. Les voy a mostrar una animación. No se vayan. Para que se entienda cuál es el experimento del que estamos hablando. Entonces, fíjense en la ventanita de la izquierda. ¿Sí? Tenemos al observador O' que se está moviendo con velocidad v constante. En t igual a 0, el observador O libera una partícula. La partícula empieza a acelerarse desde velocidad igual a 0. En algún momento, la partícula se cruza con O', y cuando se cruza con O' se mueve a la misma velocidad que O'. Están fijadas las condiciones iniciales para que eso pase. Entonces ustedes van a ver en la ventanita de la izquierda que cuando se cruzan, la partícula está instantáneamente en reposo respecto de O'. Eso es lo que ve el observador O. El observador O', según él, está quieto. El que viene hacia él es el sistema O. El sistema O desde el cual libera una partícula en determinado momento. Entonces la partícula empieza primero a caer hacia O', y luego, como se sigue acelerando, se aleja. Entonces esto es lo que ve O. O ve que una partícula cae y luego, desde el reposo, es como si soltara la partícula desde el reposo O', la partícula va a seguir hacia arriba y se va a acelerar con aceleración g. O sea, la partícula va a caer, según O', va a tener la ley de movimiento g por t' al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la hipótesis encubierta que estamos pasando por aquí? ¿Cuál es? Perdón, he dejado de ver el chat. Esperen, a ver si lo logro ver de nuevo. Sí. O sea, inicialmente la partícula parte del reposo respecto de O. Entonces, inicialmente la partícula está aquí en reposo y el observador O' está viniendo desde abajo. O sea que inicialmente la partícula se acerca a O'. Se acerca a O', en algún momento coinciden. Cuando coinciden, la partícula está en reposo respecto de O', y después la partícula se sigue acelerando, entonces se despega de O'. Y lo que estoy diciendo es que se va a despegar de O' según esta ley.
¿Y qué es lo que estoy pasando encubiertamente aquí? No, t' igual a t no es lo que está pasando, lo que estoy contrabandeando. Bueno, está dicho ahí abajo, o sea que no es ningún misterio. Lo que estoy contrabandeando aquí es decir que G según O' es la misma que G según O. Estoy diciendo, si O suelta una partícula, se acelera como G por T cuadrado sobre 2. Y estoy diciendo, si O' suelta una partícula, se acelera como G por T' al cuadrado sobre 2. O sea, siempre estoy usando el mismo valor de G, como si G no cambiase al pasar de un sistema de referencia a otro. Entonces ahora hagámonos, va a tener más sentido la pregunta que nos estábamos haciendo antes. Imaginemos este problema, ahora el problema relativista. Ahora es la partícula en el campo eléctrico y la partícula puede moverse a velocidades arbitrariamente grandes y cuando se cruce con O' lo podrá hacer con una velocidad tan cercana a c como querramos. Entonces, yo sé que si yo suelto una partícula desde el origen, inicialmente la ve acelerarse, cuando sus velocidades son pequeñas, inicialmente la ve acelerarse así. La partícula luego se cruza con O', y cuando se cruza con O' está instantáneamente en reposo. Entonces, no puede pasar algo muy distinto que esto según O'. La partícula se tiene que empezar a acelerar desde el reposo. También no va a haber otra cosa que un campo eléctrico, pero va a ser este campo eléctrico. ¿Cuánto va a valer el campo eléctrico según O'? ¿O cuánto va a valer el producto de E por el campo eléctrico según O' comparado con el campo eléctrico según O? Estamos en mecánica newtoniana, no tenemos toda la intuición de que G' es igual a G para O y O', porque son sistemas de referencia inerciales que se mueven con velocidad constante y sabemos que las aceleraciones son invariantes frente a las transformaciones de Galileo. O sea, con el caso newtoniano estamos bastante seguros de que G va a ser igual a G'. Pero ahora en el caso relativista no tenemos nada que nos asegure que cuando la partícula se cruza con O', O' la va a ver acelerarse con la misma aceleración que la veía acelerarse O cuando la partícula salió desde el origen de O. ¿Sí? Entonces, la característica fundamental del movimiento hiperbólico, y no sé si va a dar tiempo para demostrarlo, pero por lo menos la demostración está escrita, la característica fundamental del movimiento hiperbólico es que en verdad E por lambda prima va a ser igual a E por lambda. No importa cuán rápido se mueva O' respecto de O', O' siempre va a medir un campo eléctrico igual a lambda. Si suponemos que la carga es un escalar. ¿Sí? Entonces, esa es la definición prácticamente de movimiento hiperbólico. Que sea cuando sea que la partícula se cruce con un observador, si esa partícula está en reposo respecto a ese observador en ese momento, la partícula siempre se acelera con la misma aceleración inicial E por lambda sobre E. Entonces, aquí está mostrado cómo uno demostraría verdaderamente en mecánica newtoniana que al cruzarse con el observador O', la partícula se mueve con la misma aceleración g. Eso está mostrado aquí. Y lo que está también mostrado, pero va a quedar más como ejercicio, es que si ustedes aplican las transformaciones de Lorentz, sabiendo cómo se mueve la partícula según O, para ver cómo se va a mover la partícula según O' cuando la partícula cruce la posición de O', está el resultado sumamente interesante de que la partícula se va a mover según O' del mismo modo que la vio moverse inicialmente O. Por más que O' y O se estén moviendo con velocidades arbitrariamente altas, uno relativo del otro. Entonces, esta es la conclusión fundamental que les dejo que lean y que todavía queda. Aquí hay un ejercicio interesante para hacer. Sí, aplicar las transformaciones de Lorentz para saber cuál es la trayectoria que ve O' a partir de la trayectoria que hemos calculado para O.
Nosotros conocíamos el campo eléctrico en el sistema de O. No sabíamos nada del campo eléctrico en el sistema de O'. Entonces, podemos suponer que hay un campo eléctrico en el sistema de O', uniforme y constante, pero no sabemos nada de su valor. Entonces, las transformaciones de Lorentz nos dicen cuánto es su valor. Su valor es el mismo que había para O. O sea que en todo esto de relatividad, que hay cosas que cambian de manera inusual, cosas que uno daba por hecho iguales en todos los sistemas, vemos que están transformando, bueno, hemos encontrado algo que no cambia, que es el campo eléctrico paralelo a la dirección de movimiento de dos sistemas inerciales. Y lo más característico del movimiento hiperbólico es que la partícula siempre tiene la misma aceleración E lambda sobre m respecto a los sistemas inerciales con los que se va cruzando en el camino y que llevan su misma velocidad. ¿Sí? Eso se llama aceleración propia. Si ustedes tienen una partícula que se mueve según cierta trayectoria y en determinado momento se cruza con un observador que lleva su misma velocidad y ese observador mide la aceleración de la partícula, el valor de esa aceleración se conoce como aceleración propia. Entonces, el movimiento hiperbólico está caracterizado por esta definición. Es el movimiento en el cual la aceleración propia es constante. Y esto conecta muy bien con el asunto de los viajes espaciales, porque uno quisiera hacer un viaje espacial prolongado, manteniendo siempre, según el astronauta, una aceleración constante, una fuerza constante. No quiere hacer un viaje espacial, como Jeff Bezos, ahora el 20 de julio que va a ir a la estratosfera. Bueno, entonces el problema típico de viajes espaciales es construir una nave que se mueva en movimiento hiperbólico para que el astronauta siempre sienta la misma aceleración y que esa aceleración no sea cualquier cosa, sino que sea g. Entonces, en los problemas de relatividad siempre aparece el problema de movimiento hiperbólico con aceleración g y les preguntan cuánto tarda en llegar a Alfa Centauro, cuánto envejeció el astronauta, cuánto envejecieron en la Tierra, cuánto tarda el viaje ida y vuelta, qué pasa si se acelera hasta la mitad y desacelera hasta la otra mitad. Entonces es típico de los problemas de relatividad el movimiento hiperbólico con aceleración igual a g. A ver, había otra cosa. Entonces, bueno, nosotros vimos el caso de la carga eléctrica, pero cualquier sistema que tenga una aceleración que provenga de donde provenga, constante, una aceleración propia constante, se llama movimiento hiperbólico, y la ecuación de la trayectoria es esta, donde antes decía E lambda sobre m, ahora aparece la aceleración que tiene este movimiento hiperbólico. Entonces esta sería la ecuación de movimiento hiperbólico para una partícula con aceleración propia igual a A constante. ¿Sí? Entonces la partícula siempre siente la misma aceleración. Y ahora vamos a ver otras cosas todavía más extrañas del movimiento hiperbólico. Y para eso vamos a necesitar un observador en el origen que mire la partícula, mire cuando viene la partícula se acerca al origen, esto es x de t, y la partícula se aleja del origen, y hay un observador en el origen cuya línea de universo es siempre x igual a 0, esta es la línea de universo del observador, siempre está en x igual a 0, y este observador ve que la partícula se acerca y ve que la partícula se aleja. Entonces justo en t igual a 0, partícula y observador coinciden. Entonces, si uno mira esta ecuación 87, que es la ecuación para el movimiento hiperbólico, inmediatamente nota que hay una escala de tiempo característico, que es c sobre la aceleración propia, y una escala de longitud característica, que es c cuadrado sobre la aceleración propia. Entonces, para hacer las cuentas más llanas, lo que conviene hacer es definir x adimensional y t adimensional usando esta longitud característica y este tiempo característico para definir coordenadas adimensionales.
sea, definir que x sobre c cuadrado sobre a es x adimensional y decir que que t sobre c sobre a es t adimensional. Entonces, en coordenadas adimensionales, la ecuación de movimiento hiperbólico todavía es más simple, es esta, es la ecuación 91. Fíjense que ahora la velocidad de la luz es 1. Cuando t tiende a infinito, x se mueve directamente como valor absoluto de t, o sea, x tiende a velocidad 1. Algo interesante es que si uno se pregunta cuáles son las escalas características y los tiempos característicos para una aceleración propia igual a la aceleración de la gravedad, esto es una coincidencia bastante singular. Es tiempo característico de un año y longitud característica de un año luz. Justo para G, para el valor de G, el tiempo característico en el que uno alcanza velocidades relativistas es de un año. Entonces, si van a hacer un viaje a Alfa Centauro, en cuestión de un año ya van a estar moviéndose a velocidades relativistas, así que uno puede estimar que un viaje a Alfa Centauro tardará poco más de 4 años. Bueno, en realidad va a tardar más porque tienen no solo que ir, sino que tienen que parar en Alfa Centauro. Entonces, no todo el tiempo se van a estar moviendo con aceleración A. En algún momento frenarán. Pero si siguieran de largo, tardarían 4 años y un poco más, digamos, del orden de 5 años. Un año para alcanzar la velocidad de la luz y 4 años para llegar a Alfa Centauro. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo que quiero mostrarles ahora, y con esto vamos a terminar, es una de las cosas más inusuales de este movimiento hiperbólico, que es qué es lo que ve el observador y qué es lo que ve la partícula. Y cuando digo ve, cuando aplico el verbo ver, es en realidad ver, no medir. Una cosa es medir, otra cosa es ver. Entonces, ahora vamos a ver lo que observa el observador y lo que observa un hipotético observador que se moviera con la partícula. Esta discusión va a estar un poco limitada porque no hemos visto nada de tiempos propios, ahí la cosa se pone mucho más interesante todavía, pero de todas maneras es interesante. Entonces, fíjense aquí este dibujo, ¿sí? Tenemos la línea de universo de la partícula, que viene desde x tendiendo a infinito, se acerca a x igual a 0 para t igual a 0 y vuelve a alejarse, vuelve a caer hacia el infinito. El observador, la línea del universo del observador, es siempre x igual a 0, es la línea roja. Entonces, imaginen que la partícula emite pulsos de luz, ¿sí? Aquí los dibujé aquí espaciados, pero la partícula puede estar emitiendo luz, ahora sí, ahora no, no importa. La partícula emite luz en determinados momentos. Y esos rayos de luz, hay rayos de luz que se mueven hacia x mayores que 0, y hay rayos de luz que se mueven hacia los x negativos. Los rayos de luz que se mueven hacia los x negativos parten de la posición de la partícula y en algún momento este rayo de luz que salió de aquí cruza la línea de universo del observador. Entonces, en esta estrellita de aquí, el observador está recibiendo la luz que emitió la partícula cuando estaba aquí. O sea, en esta estrellita de aquí, a este tiempo, el observador está viendo la partícula cuando estaba aquí atrás. Y fíjense que para cualquier punto que yo tome en la trayectoria de la partícula, si lanzo un rayo de luz hacia el observador, para cualquier tiempo, ese rayo de luz llega al observador, ¿sí? O sea que el observador es testigo de toda la trayectoria de la partícula. Pero hay algo muy raro que ocurre aquí. Fíjense que los rayos de luz de la partícula no llegan todo el tiempo. Empiezan a llegar a partir de menos t asterisco, que era la escala característica de tiempos. O sea, antes de t asterisco, el observador en el origen no tiene ni noticias de la partícula. La partícula se está acercando al observador y ningún rayo de luz todavía ha llegado al observador en el origen. Recién después de t asterisco empieza a llegar de golpe toda la historia hacia el infinito en el tiempo de la partícula.
O sea que la partícula aparece súbitamente, si esto fuera una nave espacial, la partícula aparece súbitamente en el cielo del observador, aparece de la nada en el cielo del observador, y después el observador la ve acercarse. Exactamente, siempre hacen el mismo comentario, como en Star Trek. O también en Star Wars, también las naves parecen aparecer de la nada. Bueno, eso no está tan reñido con relatividad como uno podría suponer. Podría ser un movimiento hiperbólico el que dé ese efecto de nave apareciendo súbitamente en el cielo del observador. Entonces, hay un tiempo en que uno, supónganse, este puede ser una nave enemiga, y ustedes no van a tener noticias de la nave enemiga hasta que no llegue a la escala de tiempo característica menos t asterisco. O sea que hay una limitación para el observador en el origen respecto a cómo defenderse de la amenaza que le está viniendo con movimiento hiperbólico desde los X positivos. Esto entonces es muy fácil calcular varias cosas aquí. O sea, estamos diciendo que en algún momento se emitió luz y en algún momento esa luz llegó al observador. O sea, salió de la línea de universo de la partícula y llegó a la línea de universo del observador. ¿Salió cuándo? Salió, bueno, tuvo que salir en un tiempo anterior, no va a salir en un tiempo posterior. Si llega a T, tuvo que haber salido antes. Ahora es muy fácil calcular cuánto antes tiene que haber salido, porque tiene que haber salido lo suficientemente antes como para haber recorrido toda esta distancia, la distancia que separaba a la partícula del observador en el momento de la emisión. Entonces es muy fácil plantear la ecuación que determina el tiempo de emisión. Simplemente hay que igualar la distancia que había entre el observador y la partícula, hay que igualarla a c, a la velocidad de la luz, por el tiempo que estuvo viajando la luz. O sea, esto me da la ecuación para el tiempo de emisión. La distancia que viajó la luz tiene que ser igual a la distancia que había entre la partícula y el observador cuando esa luz se emitió. Y como esta ecuación de movimiento es muy simple, en estas unidades naturales, es muy fácil averiguar cuánto vale TE. No me interesa cuál es el aspecto particular de esta fórmula, pero lo interesante es que es muy fácil de calcular. Y ahora, si yo pude averiguar cuál es el tiempo de emisión de la luz que estoy observando a tiempo t, esto es lo más difícil de entender, así que hagan un esfuerzo de concentración. A tiempo t veo la luz que se emitió a tiempo te. Entonces, a tiempo t veo a la partícula en la posición que ocupaba a tiempo t de emisión. La partícula pasa por aquí, imagínense que pasa por una señal, una bandera que hay clavada aquí, a tiempo t emite luz, esa luz llega a tiempo t, cuando yo vea la partícula voy a ver que estaba pasando justo por la bandera que señalaba ahí la posición de la partícula. Entonces, si yo me pregunto por en qué posición veo la partícula a tiempo t, la respuesta es, la veo en la posición en la que estaba a tiempo te. La veo en la posición anterior te. O sea, la veo siempre un poco en el pasado. ¿Cuán en el pasado? Bueno, lo que me dice esta ecuación. Entonces, es posible calcular también muy fácilmente cuál es la posición aparente de la partícula. ¿En qué posición la veo a tiempo t? ¿Sí? Y aquí están hechos los dos gráficos. El gráfico de la posición real de la partícula a tiempo t y el gráfico, perdón, la línea azul, y el gráfico de la posición aparente de la partícula a tiempo t, que es este x aparente de t. Fíjense que antes de menos t asterisco, no veo a la partícula. A la partícula la veo aparecer súbitamente en t asterisco desde el infinito, y después la veo pasar por el origen. Cuando pasa por el origen la veo donde está en el momento que está. Y después la partícula se aleja. Y fíjense que cuando se aleja la veo en una posición retrasada respecto a la posición que verdaderamente ocupa la partícula. Siempre está ocurriendo eso. La partícula ahora está aquí, por ejemplo en este tiempo estaba aquí, pero yo la estoy viendo en una posición retrasada.
Lo mismo pasa aquí. La partícula ahora está aquí, pero la estoy viendo en una posición retrasada. Y lo interesante, esa velocidad, la velocidad aparente que está calculada aquí, o sea, directamente basta con ver el dibujo. Aquí sabemos que las líneas a 45 grados marcan la velocidad de la luz. Entonces, uno ve que la partícula se acerca, hay momentos en los que se acerca con velocidad aparente arbitrariamente alta. Te piden replay, Juan. Si puedo volver a explicar, me están preguntando en el chat si puedo volver a explicar algo, pero ¿qué cosa en particular? ¿Dónde veo la partícula? ¿A qué tiempo veo la partícula? Bueno, tengo esta situación. La partícula, imagínense que pasa por el kilómetro 0 o por el kilómetro 1, ¿sí? Pasa por el kilómetro 1. En el kilómetro 1 hay un mojón que dice kilómetro 1. Entonces, en ese momento la partícula emite luz. Digamos que ese momento es TE. Esa luz tarda un tiempo en viajar hacia el origen y llega al origen a tiempo t. Al mismo tiempo que llega la imagen de la partícula, que llega la luz de la partícula, me llega la imagen de la partícula pasando por el mojón del kilómetro 1. O sea que a tiempo t yo veo a la partícula en el kilómetro 1, que fue donde emitió la luz a tiempo te. Entonces, esta es una de las cosas importantes. ¿A qué tiempo veo a la partícula a tiempo t? Al tiempo de emisión de la luz que me está llegando a tiempo t. ¿Cuál es ese tiempo de emisión de la luz? Bueno, ese tiempo de emisión de la luz tiene que ser anterior al tiempo de recepción. ¿Y qué tan anterior tiene que ser? Bueno, entre TE y T, la luz tiene que haber recorrido la distancia que había entre la posición de emisión y la posición del observador. Entonces, esta es la ecuación que determina el tiempo de emisión de la luz que me está llegando a tiempo t. C, por el intervalo de tiempo que viajó la luz, tiene que ser igual a la distancia que había entre la partícula y el observador en el tiempo de emisión. Como el observador está en el origen, esa distancia es simplemente la posición el módulo de la posición de la partícula a tiempo t. Y además, como aquí la partícula siempre está en x positivos, este módulo se puede omitir. ¿Sí? Entonces, lo fundamental es eso. Yo veo la partícula en la posición en la que estaba cuando emitió la luz que me está llegando en este momento. Ahora ¿dónde vemos las lunas de Júpiter? No vemos las lunas de Júpiter donde están ahora. Las estamos viendo donde estaban un tiempo anterior, tal que el intervalo de tiempo entre que salió la luz de las lunas de Júpiter y llegó aquí es igual a la distancia que había entre las lunas de Júpiter y la Tierra. ¿Sí? Es una cosa así. O sea, esto es algo con lo que uno fantasea muchas veces, que uno no ve el presente de las cosas, sino que siempre uno ve un poco el pasado de las cosas. Esta idea supongo que todos la han tenido en algún momento. Es una idea muy común. Cuando se enteran de una velocidad de la luz infinita, todo el mundo ha pensado en eso en algún momento. Bueno, esta es la expresión formal de cómo determinar cuál es la posición aparente de las cosas que uno está viendo ahora. ¿Sí? Dada la trayectoria de la partícula, yo puedo determinar en dónde la voy a estar viendo en todo momento. Me da esta posición aparente. Y esta posición aparente tiene la particularidad de que tiene velocidades aparentes arbitrariamente grandes cuando la partícula se está acercando al origen. O sea, va a haber algún momento en que la velocidad, yendo hacia el pasado, va a haber algún momento en que la velocidad aparente supere c y va a ser arbitrariamente grande, cercana a t asterisco a menos t asterisco. Pero es solo velocidad aparente. Y yo escuché que Rafael les habló de estos efectos en los jets interestelares, en los cuásares o en los jets que salen de los núcleos de las galaxias o de las estrellas incluso. Yo sé que Rafael en alguna clase les habló de que se medían velocidades superlumínicas
pero son todos efectos de este retraso, de este retardo que hay entre las cosas que están entre la luz y el objeto. Cuando el objeto viene hacia nosotros, lo vamos a ver venir a una velocidad mayor de la que realmente tiene. Y puede ser arbitrariamente grande. Por más que el objeto nunca supere la velocidad c, basta que el objeto se esté acercando a nosotros con velocidad mayor a c sobre 2 para verlo acercarse a una velocidad mayor a c. Y bueno, y al revés lo que pasa cuando la partícula se aleja. Cuando la partícula se aleja, que su velocidad tiende a c, la velocidad de su imagen tiende a c sobre 2. O sea, mientras la partícula está viajando prácticamente a c, uno la ve alejarse ya con una velocidad límite igual a c sobre 2. O sea, la partícula se acerca muy rápido, pero luego se aleja muy despacio. Si c sobre 2 es muy despacio, la partícula ya no se aleja arbitrariamente, con velocidades aparentes arbitrariamente grandes. Y ya ahora sí, para terminar, otro fenómeno interesante que es el punto de vista de la partícula. Ya veo ahí que perdí otros participantes. ¿Qué pasa con la partícula? Supónganse que viaja un observador con la partícula, ¿sí? Entonces, las dos cosas interesantes para ver en este universo son la partícula y el observador en el origen. Entonces, tenemos el observador que viaja con la partícula y el observador en el origen. Tenemos un observador que viaja con la partícula. Desde el origen, el observador emite continuamente luz hacia la partícula. O sea, salen rayos de luz que viajan a 45 grados desde el origen. Uno saldrá a este tiempo, otro saldrá a este tiempo, salen a distintos tiempos, y en algún momento intersectan la trayectoria de la partícula. Mejor dicho, la línea de universo de la partícula. Entonces, por ejemplo, el rayo de luz que sale del origen en este tiempo le toma un intervalo viajar hasta la partícula, pero en algún momento llega hasta la partícula y el observador que se mueve con la partícula en ese momento ve al observador en el origen y ve, por ejemplo, que el reloj del observador en el origen marca tanto. O sea, ve cosas tales como esas. Imagínense que el observador en el origen tiene un tiempo, entonces aquí el observador que se mueve con la partícula ve que el reloj del observador en el origen marcaba tal tiempo cuando salió desde el origen. Entonces fíjense que si vamos hacia el pasado, cualquier rayo de luz que yo señale, que yo marque saliendo desde la posición del observador en el origen, si vamos hacia el pasado, esos rayos de luz en algún momento intersectan la trayectoria de la partícula. O sea, en algún momento la partícula, el observador que viaja con la partícula ve al observador en el origen para momentos de t menores que 0. Ahora fíjense que si yo sigo aumentando el tiempo y sigo lanzando rayos de luz hacia la partícula, llega un momento en que si mando un rayo de luz posterior a t asterisco, que era la escala de tiempo característica, ese rayo de luz ya no intersecta la línea de universo de la partícula. O sea que la partícula, o el observador que se mueve con la partícula, solo va a poder ver la historia del observador en el origen hasta t asterisco. ¿Sí? No va a poder ver toda la historia del observador en el origen. Se va a congelar el observador en el origen desde el punto de vista del observador de la partícula. Todo el tiempo del observador del origen se va a congelar en t asterisco. Y esto no solo tiene consecuencias para el observador que está en la partícula, también tiene consecuencias para el observador que está en el origen. Imagínense que el observador que está en el origen quiere comunicarle algo al observador que se mueve con la partícula. Lo hará, por ejemplo, mediante radio, mediante un rayo de luz. Entonces, si el observador en el origen se pasa de t asterisco, ya no le va a poder comunicar nada a la partícula que se está alejando. Ya no le va a llegar ninguna señal del observador en el origen a la partícula. Entonces, en estos casos se habla de que el observador que se mueve con la partícula tiene un horizonte. Hay cosas, hay regiones del espacio-tiempo que ya no van a ser accesibles para él. Por ejemplo, ya no va a ser accesible para él la historia del observador en el origen para t posterior a t asterisco. Y para t asterisco tampoco será posible mandarle señales al observador en la partícula. Para el observador en el origen después de t asterisco ya no será posible mandarle señales al observador
en la partícula. Entonces, son todas características que me parecían muy interesantes y divertidas del movimiento hiperbólico y que quería aprovechar para contarles. Más allá de que lo único realmente esencial de esta clase es lo del método de Hamilton-Jacobi aplicado a un problema bidimensional con un hamiltoniano relativista. Y para que tengan cosas para practicar, aquí puse varios problemas. El único problema que no tiene nada que ver con lo que podemos tomar en un parcial es el primero. O sea, el primer problema pueden hacerlo o pueden no hacerlo, les va a servir para teórica 1, en teórica 1 lo van a hacer de nuevo, pero aquí no es fundamental que lo intenten hacer. Pero el resto de los problemas sí son problemas que podrían entrar en el parcial. Por ejemplo, un problema es escribir el hamiltoniano relativista de una partícula libre en coordenadas esféricas. Eso perfectamente puede entrar en un parcial. Otro problema es escribir el hamiltoniano de la partícula relativista en un campo electromagnético con potenciales A y Φ. Eso también perfectamente puede entrar en un parcial. Tenemos el problema del oscilador armónico relativista. Bueno, se puede calcular su periodo usando el formalismo de variables ángulo-acción. Eso también puede entrar en un parcial. O sea que tienen problemas, si se les agotan problemas por el parcial, aquí tienen problemas de hamiltonianos extraños, en donde pueden practicar ángulo-acción, Hamilton-Jacobi, pueden practicar construir hamiltonianos, ¿sí? Que es algo que no veo. No sé si han hecho mucha práctica con eso. Entonces, bueno, tienen problemas extras para hacer con hamiltonianos raros y ya que son hamiltonianos raros, bueno, démosle alguna aplicación. Son hamiltonianos de partículas relativistas. Así que, bueno, esto termina la clase de hoy y termina la clase de práctica. La clase que viene ya tenemos consultas. Así que, bueno, digamos fin.